Querido Jonathan Bloca, lo repito, querido Jonathan Bloca, gracias por haber contribuido a la creación de mi película Poesía sin fin. Me disculpo de haber tomado tanto tiempo para responderte, pero fue un trabajo tan enorme que me agotó y recién ahora estoy volviendo a la vida. Y aquí me tienes, fiel a mi deber. Pediste 3 cartas, ¿ves tú? Que ya te diré las que son, con una pregunta un poco larga. ¿Qué hacer para ser el artista que creo ser? ¿Qué hacer para ser el artista que creo ser? Liberándome de mis inhibiciones. Es simpático, tienes 32 años, estás en plena edad ya de hacer lo que tienes que hacer y te sientes inhibido porque en el fondo no sabes realmente de dónde provienen tus inhibiciones. Entonces elegiste 3 cartas, ¿ves tú? Fíjate tú, te las voy a poner inmediatamente donde la máquina las vea. 17. Una mujer fuerte, que ha encontrado su sitio, que purifica las aguas, que se comunica con el cosmos, que no miente, bellísima, activísima, creadorcísima. Después pediste la carta 11. Una mujer muy fuerte que domina su erotismo, su creatividad. Ella hace cuando quiere y deshace cuando quiere. Imagínate tú. Y por último elegiste la emperatriz, que tiene su poder, también está creando su espíritu, es una explosión de algo que estuvo acumulado en su vida durante mucho tiempo. Bueno, entonces tú me preguntas, ¿qué hacer para liberarme y convertirme en un creador? ¿Entiendes tú? Eso me lleva lejos porque evidentemente yo creo que la fuente de tu inhibición, como mides, muestra solo mujeres y mujeres fuertes, pues debe provenir de tu madre, que debe ser una mujer muy, muy fuerte, que te debe haber educado en el lado femenino, en la feminidad. Esta madre enorme, pues debe haber separado al padre. Voy a hacer una cosa que nunca hago, voy a sacar una carta por azar preguntando por tu padre. Mira lo que sale. Esta carta es un príncipe, hijo de una emperatriz, que se va, se aleja. El padre se alejó porque la madre fue demasiado fuerte y te dejó a ti con ella como pareja de tu madre. Espero no equivocarme, porque no sé quién eres, ni dónde estás, ni cómo es tu cuerpo, ni tu mente. Eres para mí una persona absolutamente invisible. Es decir, me estoy arriesgando mucho. Esto es solo una lectura del tarot. Pero si no concuerda contigo esta lectura, debe haber en tu alrededor gentes que concuerdan con esa lectura y son ellos los que te inhiben. Bueno, entonces tú, como estás como agobiado por esta posesión interior, pues te tienes que sentir más mujer que hombre, es decir, te debes sentir como aplastado,
como preso, y para ti la creatividad y el artista que eres, pues realizarte supone alejarte de tu madre. Es decir, encontrar la virilidad de la que ella te ha privado. La virilidad que ella te ha privado. Es decir, encontrar tu camino de esa fuerza que tú sientes en ti, pero prisionera. Ahora bien, vamos a elegir, digamos, 3 cartas, 1, 2, 3, que va a aclarar a la emperatriz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una carta que va a aclarar a la fuerza. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y una carta que va a aclarar a la estrella, al Etoile. Pues comencemos por el principio. ¿Dónde comienza esto? Mira nada más. El diablo es andrógino. ¿Ves tú? El diablo tiene sexo masculino, senos femeninos. Tu madre ha hecho de ti pues un andrógino interior. Discúlpame, ¿no? No te conozco, pero es lo que yo leo en las cartas. Ser un andrógino interior es para un alquimista una felicidad inconmensurable, porque para un taoísta una felicidad inconmensurable también, porque en sí el taoísta tiene el yin y el yang. Se convierte como un andrógino divino en el símbolo del Tao. Es decir, que en lo más profundo de las religiones, Dios es un andrógino, porque es hombre y mujer al mismo tiempo. O sea que no tiene nada de mal que en la base tú seas andrógino, porque esa androginía espiritual, emocional, es tu riqueza artística. O sea, tu madre en ese sentido ha sido útil para ti, pero por una vía un poco fuerte, ¿no es cierto? El alquimista encuentra la vía del andrógino divino, trabajando para convertir el plomo en oro, por ejemplo. Y son años de trabajo delante de un horno hasta encontrar esa fuerza andrógina. A ti te la han dado con angustia, pero has dado un gran paso. Tienes fuerza creativa. Ahora, en cuanto al dominio de la fuerza, mira nada más. Entonces, el dominio de la fuerza, aquí tienes que el espíritu, que el cuerpo está enredado en la rueda de las acciones, ¿no es cierto? Está enredada y él quiere llegar a su realización material, ¿no es cierto?, terrestre, ¿no? Y su espíritu está enredado también en este sistema familiar, y él quiere llegar a su realización espiritual celeste, el cuerpo y el espíritu. Y aquí está la esfinge, esa esfinge con la que Edipo se enfrentó al comienzo de su aventura en la tragedia griega, ¿no? Edipo que se enamoró de su madre, hizo hijos con su madre y mató a su padre. Ese es el complejo de Edipo que tanto usó Freud. Entonces ella te inhibe sexualmente también, tú ves la esfinge. Inhibe que tú te decidas realizar la vida material y la vida espiritual. Es muy fuerte. Ese es un problema que tú tienes que solucionar. Porque alguien te lo tenía que decir. Y ahora, como ella es reina de todo, ella necesita la emperatriz necesita un emperador.
Pero fíjate tú que sí, porque en el tarot las cartas van doble, el 3 va con el 13, el 7 con el 17 y el 14 con el 4, con el emperador. Entonces tú en cierta manera te has convertido en la pareja de tu mamá, y no en forma real, material, pero en forma espiritual. ¿Ves tú? Tú te encierras porque le perteneces, ¿ves tú? La proteges, le obedeces, estás en su reino. Tu pregunta era, ¿qué hacer para ser el artista que creo ser? Liberándome de mis inhibiciones. Pues tendrás que hacer lo que el tarot dijo que había hecho tu padre, o que debería haber hecho tu padre. ¿Ya? Ahorra. Consejo de psicomagia. Ahorra dinero o hazlo a crédito y luego lo pagas por mesadas, pero vas pagando lentamente para comprar un viaje en avión y dar una vuelta al planeta. Hacer un giro por el planeta vestido de niño de 8 años. Pantalones cortos, una chaquetita, una camisita quizás con una corbatita infantil. Te tomarán por un turista loco. Gira, da vuelta al planeta Tierra vestido de niño. Cuando regreses, toma ese trajecito, ponlo en una caja bonita y envíaselo a tu mamá. Si tu mamá ya salió de este mundo, llévalo a su tumba el trajecito y déjalo sobre su tumba. Yo creo que así te liberarás y te saldrás de ti mismo. Muchas gracias, mi amigo Jonathan Bloca, por haber colaborado con nosotros, humildes artistas. Gracias.